¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Editorialmente. Les agradecemos que nos acompañen en este programa de Garza TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos con nuestros profesores investigadores a platicar sobre su trabajo, sobre sus investigaciones, sobre su labor docente y desde luego sobre sus libros. En esta ocasión pues nos acompaña Rosa María Valles Ruiz, doctora, licenciada, maestra y doctora en Ciencias de la Comunicación. Ciencias Políticas y Sociales. Y Sociales, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Y además, Rosa María es profesora investigadora de nuestra universidad en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es, Marcial. Formando nuevas generaciones, nuevos profesionistas y además haciendo investigación, indagando. Eso es algo muy interesante, Rosa María. Tienes una producción muy amplia en términos de investigaciones, de libros. Sobre todo te interesa mucho la presencia de la mujer en la ciencia, en el periodismo. Creo que es uno de tus principales temas de atención en la investigación. ¿Es así? Sí, Marcial, muchas gracias por la invitación. Así es. Me gusta, más que gustarme, me apasiona. Me apasiona investigar la historia de las mujeres. En la ciencia, como ya lo decías tú, también en el periodismo, en la política, sí, en la participación política. Yo creo que hay un gran rezago en cuanto a la presencia de las mujeres. Yo considero que, al igual que otras compañeras, hay una historia incompleta, porque no está como debiera estar la historia de las mujeres. Y entonces tenemos, como luego decimos, un terreno fértil, un campo amplio para trabajar. En el ámbito de la política he trabajado de manera muy extensa. La primera candidata a diputada federal en México, claro, sí, Ermila Galindo Acosta. Que además ella... bueno, tú llegas inclusive hasta sus archivos familiares, tuviste esa acuciosidad y esa tenacidad o necedad, como quiera uno llamarlo, pero lograste que sus familiares te permitieran consultar sus archivos. Que no lo permitían, y mira, una anécdota, cuando logré llegar con la hija de Ermila Galindo, después de que anduve buscándola así casi de cuadra por cuadra, en la colonia Portales, y me di cuenta de manera fortuita que vivía a 10 cuadras de mi casa. Entonces le toco a la señora, me abre la señora, me presento, le digo, soy Rosa María Valles Ruiz, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estoy haciendo este trabajo, ¿me permite usted platicar con usted? Pase. Comenzamos a platicar, y ya muy extrañada del interés, de mi interés. Es que nadie se ocupaba de su mamá, o muy pocos. Sí se habían ocupado, pero no a nivel de ir a buscar los archivos familiares. Y entonces, ya que platicamos un ratito y que ya la sentí menos reticente y resistente, me dice, ve ese cuarto, voltea así, ahí están todos los papeles de mi mamá. Caramba, pero un tesoro. Me cambié para acá hace 20 años y lo tengo cerrado. Oiga, le dije, ¿si lo abrimos? ¿Y si comenzamos a buscar? No. Yo ese cuarto no lo abro. Necesitaría tener autorización de mi hijo. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, oye, ¿su hijo cómo se llama? Platíqueme de sus hijos. Y entonces, para comenzar a rastrear al hijo, arrastré al hijo, ubiqué al hijo, y gracias a poder tener el archivo familiar, encontré documentos que sé que a una persona como tú le llamarían tanto la atención como me llamaron a mí. Ver cartas escritas de puño y letra de Venustiano Carranza. Claro. Ver cartas de Luis Cabrera. Yo me moría del gusto. Qué tesoro, ¿no? Pero bueno, te digo, ese es en la política, en el periodismo, en la cultura, en la ciencia. Y en el ámbito de las mujeres hidalguenses, yo tengo como asignaturas pendientes. Sí. Una asignatura pendiente es la historia de Clara Kraus. Clara Kraus fue la esposa de Felipe Ángeles. Sí.
Y entonces comenzó a trabajar la historia de Clara Kraus, Adolfo Gili. Y Adolfo Gili es un profesor, pues ya tiene un poco más de 80 años, tal vez 85. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Y yo soy profesora de Ciencias Políticas, ahora ya nada más los sábados, porque estoy de compromiso con la Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero pues yo me lo encontré en los pasillos y como le pasa a uno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y en una de esas, él no traía vehículo. Me lo encuentro en el estacionamiento. Y dice, ¿a dónde vas? Pues voy a tal parte, yo te llevo. Pero haz de cuenta, no fue una cortesía al compañero, no. Fue privilegio de platicar con Adolfo Gili. Claro, desde luego, qué personaje además. Sí, dije, privilegio, ahorita lo llevo. Sí. Y comenzamos a platicar, ¿y qué estás haciendo? Dice, sí, dice, ya me habían dicho que estabas en Hidalgo, ya tienes varios años. Sí, fíjate que me llama la atención Clara Kraus, la esposa de Felipe Ángeles. Sí, pero fíjate, resulta que cuando a él ya lo condenan a muerte, en Chihuahua, él escribe una carta a Clara Kraus, y la carta muy dramática y muy cariñosa al mismo tiempo. Y nunca le llega. Nunca le llega. Sí. Pero al revés, Clara Kraus, que estaba en Estados Unidos, le escribe una carta a él y en él se cruzan y ni llega la de él, él nunca la ve, ni ella tampoco la ve. Y entonces me dice, fíjate que yo comencé a rastrearlo, pero no creo que ya me permita la vida localizarlas. Poder rastrear más, es poquito. Le dije, pásamelo. Le dije, yo sí la quiero rastrear y tengo información muy poca, pero no quito el dedo renglón. Claro. Otra que me llama mucho la atención, es Elisa Acuña. De Elisa Acuña le he trabajado más. Hay una relación muy, pues, extravagante para la época, ahora no sería ya tanto, porque ella se hace muy amiga de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Las dos son de la etapa de la Revolución, las dos son muy combativas, las dos son magonistas, las dos también van a dar al exilio junto con los Flores Magón, pero resulta que los Flores Magón, Enrique Flores Magón, acusa a Elisa Acuña de que tiene una relación sentimental con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Y entonces por eso le quitó ya todo el valor, como si tener una relación con una persona del mismo sexo ya que acabara fuera descalificarla. La descalificara y ya no sirvieran sus ideas, cuando anteriormente decía que qué barbaridad, que qué mujeres, que esa duranguense combativa. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza con su periódico Vesper, que Elisa Acuña, que hay un periódico que está en Estados Unidos que se llama La Guillotina, que nos está esperando. Claro. A los investigadores mexicanos, si no es que antes nos van a sacar allá. Sí. Y además tienes razón, hay que rescatar esos jirones de la historia en general y de la historia de la mujer y su presencia. Sí. Precisamente el libro que hoy nos convoca y nos hizo girarte la invitación, Rosa María, es este libro de una mujer llamada Elisa, trazo biográfico de Elisa Vargas Lugo Rangel. ¿Qué te estimuló de este personaje tan interesante? Fíjate de esta hidalguense, pues que sigue produciendo a sus, ¿qué tendrá? 90 años. 91, 92. Por ahí. Pero sigue escribiendo, sí. Sigue viajando, sigue regañando a sus alumnos. Sigue regañando. Porque además es muy, en ese sentido, es un regaño afectuoso, pero sigue formando gente y difundiendo la cultura mexicana. ¿Qué te atrapó de ella? Fíjate que ya anteriormente había hecho un trabajo de coordinación, un trabajo con compañeras del cuerpo académico que se llama Voces Diferentes, Mujeres Científicas en México. Y ese libro de Voces Diferentes, ese proyecto de investigación conjunto de Mujeres Científicas en México, me hizo ver con mucha claridad que hay un grupo reducidísimo de investigadoras en México que han sido nombradas eméritas. Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores tiene varios niveles. El primer nivel es candidatura. Entonces, es la candidatura. Luego, después es el nivel 1.
En el nivel 1 está la mayoría de las investigadoras, los y las investigadoras de México. Pasar del 1 al 2 llega a ser una tarea muy difícil, muy ardua. difícil al 2. Y luego del 2, al 3 el máximo es nivel, excepcional. que es el 3, el excepcional, como tú ya lo sabes. Pero hay un otro escalón, que es el escalón, emeritazgo. el non plus ultra. Y el non plus ultra es eméritos. Entonces, ¿cuántas mujeres investigadoras son eméritas en México? Muy pocas. Muy poquitas. Muy pocas. Entonces, esa fue una de las... Cuando yo estaba trabajando eso, comencé a revisar los datos del Sistema Nacional de Investigadores y encontré datos interesantes que de manera general nos dicen que solo la tercera parte de los investigadores mexicanos son mujeres. O sea, tres mujeres por 7 hombres. O sea, 3 de cada 10. 7 hombres, 3 mujeres. Pero ya en el ámbito del nivel 3 la una desproporción minoría. es mayor. A nivel 3 estamos hablando como de menos de 200 investigadores en todo México. En todo México. Y de esos 200, y ya más o menos con datos actualizados, a 2016, lo revisé la semana pasada, cuando pensé en Elisa Vargas Lugo por ser hidalguense, por estar trabajando como investigadora, a mí me ha abierto las puertas la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como luego decimos, de manera muy común, aunque debieron de encontrar otro término, pero me las ha abierto de par en par. Realmente mi trabajo como investigadora ha sido en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí. Sigo siendo profesora de asignatura de la UNAM, pero como investigadora aquí es donde yo me he desarrollado. Donde has desarrollado más este trabajo. Y además, algo interesante, cuando yo leo este libro, bueno, he tenido el gusto de conocer y tratar a la doctora Vargas Lugo en varias ocasiones por cuestiones de trabajos en que hemos coincidido. Alguna ocasión fuimos compañeros en un jurado calificador de premios culturales, de becas culturales. Y bueno, es una mujer con mucho conocimiento, con mucha gentileza, con mucha gracia, pero también con mucha energía, en los dos sentidos, de seguir trabajando y de manifestar su autoridad. Y además con mucha gracia, realmente. Entonces, bueno, creo yo que el hecho de haber abordado a una señora con esta formación, que además su vida es por sí misma una crónica del desarrollo de la cultura en el siglo XX. Sí, sí. Entonces me parece muy interesante y qué bueno que haya sido tu trabajo respaldado por el sello universitario que difunde más de la vida de esta señora. Pero te pido un favor, vamos a ir a un corte promocional y regresamos enseguida para que nos comentes de doña Elisa y de tu libro. Volvemos enseguida.
Pues aquí regresamos, estamos platicando con la doctora Rosa María Valles Ruiz sobre este libro muy bonito, es realmente una serie de trazos biográficos, pero precedidos por una reflexión, un capítulo de reflexión muy interesante, Rosa María, sobre el papel de la mujer en la cultura mexicana y pues los espacios que va ganando con tanta dificultad. No porque no las haya, sino porque le ha costado mucho más trabajo. Entonces, adelantas el trazo de doña Elisa con un estudio muy interesante de mujeres en la ciencia, un mundo por conocer. Y bueno, todo esto que tú planteabas en la primera parte de este programa, una de las medidas más importantes para conocer el desarrollo cultural y científico en México es el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y dentro de ¿cuál es la terrible desproporción que guarda la mujer respecto al investigador? Sí, es un 30% mujeres investigadoras en el Sistema Nacional de Investigadores y 70% de hombres. De hombres, pero este mismo porcentaje, Marcial, está a nivel mundial. Caramba. Y luego también ya hay otras cuestiones más importantes cuando nos metemos más en el tema. Solamente un 10% a nivel mundial tiene cargos directivos. O sea, por ejemplo, presidencias de consejos consultivos, la mayor parte son hombres. O incluso en el propio CONACYT, sí ha habido directora del Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Julia Tagueña. Sin embargo, cuando vemos de manera global, es solamente un 10%. Entonces, aparentemente se ha avanzado. Y yo sí creo que se ha avanzado también, no es aparentemente. Lo que pasa es que creo que el avance ha sido todavía lento, porque todavía existen prejuicios que le asignan a la mujer un papel y otro al hombre. O sea, es para un hombre, decir un hombre es el proveedor de su casa. Es muy fuerte, claro. Es muy fuerte porque si tú lo ves de una manera de equidad, les estás echando una carga enorme, porque dice, oye, pobres, ¿no? Efectivamente, y además, ¿cuántas mujeres son cabeza de familia? Y al revés, decir, y ellas que se encarguen de organizar la casa, de la crianza. Como si fuera tarea menor. Como si fuera tarea menor, que no es una tarea menor. Claro que no. Pero la otra parte, la toma de decisiones, el ámbito público, el ámbito de las grandes decisiones y cultural, que es el que nos ocupa, sigue siendo todavía tarea de hombres. Ahora, es una generalización. No es... Cuando uno se acerca más al detalle, te das cuenta de que tiene que ver la formación familiar, tiene que ver las influencias, las lecturas. El caso de doña Elisa Vargas Lugo. ¿Cómo fue el caso de doña Elisa? Porque además... El caso de doña Elisa. Doña Elisa nace en 1923. Nace en Pachuca, una ciudad provinciana muy bonita, sí, pero una ciudad provinciana en un México centralizado. Están viviendo los efectos de la revolución y le toca vivir también el énfasis del nacionalismo en la ciencia, en la cultura, en fin, con mujeres también brillantes, pero en menor número, como decíamos. Y en ese ámbito crece, en una familia muy singular que la provee de ambiente. En una familia que le da lo que debiéramos de tener a nivel general. Le da las condiciones de desarrollo. Unas condiciones de desarrollo y de respeto a su persona, de respeto a su desarrollo. A sus decisiones. De respeto a sus decisiones, de la importancia de la educación. Entonces, ella, y además se dan cuenta en su casa de que ella tiene una gran inclinación por la lectura. Por la lectura. Entonces, y por la historia. Si tiene una gran inclinación por la lectura y por la historia, había que apoyarla. Y esa en una etapa muy temprana, en la secundaria, donde ella tiene un profesor, que después es un historiador importante, Francisco de la Maza. Nada más y nada menos. Y ella me platicaba que ya grande se dio cuenta, ¿cómo pude tener yo de profesor en secundaria a Francisco de la Maza? Dice, pues porque seguramente era de aquellos jóvenes
que necesitaban Trabajar para seguir pagándose los estudios. para seguir Pero pagando los además ella estudios. tiene a Francisco de la Maza, tiene a Tucena, Manuel Tiene Tucen, Manuel Tucent, entonces creo que en la preparatoria, o sea, ni en la siquiera preparatoria Manuel Tucent, todavía sí. en el nivel profesional, que era lo más común. Pero para ella es, en etapa tan temprana, es descubrir un mundo nuevo. Claro. Y luego Francisco de la Maza les dice, bueno, dice, "Ve, yo voy a dar clases, dice, de arte colonial. No voy a cobrar, pero tiene que ser en la tarde. Díganme si se pueden inscribir Sí. para yo también comprometerme con ustedes". Y ella estaba tan fascinada Sí. con Francisco de la Maza que dice, yo regreso en la tarde. Dice que fue de esas, yo le llamo el minuto impredecible. Esos minutos que todos tenemos, donde es como una decisión muy personal, muy interna, Pero que te va a definir la que vida. dices, voy a venirme, vamos a ver qué de arte colonial. Dice que fue, Allí detonó la vocación, ahí, seguramente. ahí fue su vocación, porque entonces se dio cuenta ya el interés que le había despertado él por la historia, pero concretamente el arte colonial, Sí. la época prehispánica, la sociedad prehispánica, la arquitectura, la cultura de entonces, Toda esta, parecía un ámbito todo este patrimonio maravilloso. virreinal religioso, maravilloso. extraordinario, Entonces dice que eso fue lo que ya le fue, orientando el la fue camino orientando, vocacional. después ya Manuel Tucent, después entra a la Facultad de Filosofía y En Mascarones. en Mascarones. Aquí en ¿Y se acuerda del edificio de Mascarones? hermosísimo Sí, edificio hermosísimo. colonial. Sí, edificio Sí, colonial. efectivamente. Ella además narra aquí su gran vocación por la fotografía, que incluso también era poco común ver a una mujer, a una jovencita, traer una cámara fotográfica entonces, ¿no? Era Tina Modotti destaca, Sí. a veces la destacan más por ser la mujer que usa la cámara fotográfica que por la calidad de sus ideas, ¿no? Por Sí. ejemplo. Entonces, ella destaca mucho también esta vocación por la fotografía que va a ser primordial en el desarrollo de sus investigaciones. Sí, es que ella se da cuenta, ella crece en un ambiente donde su condición de mujer nunca fue un impedimento. No, su O sea, padre una médico, pregunta, pero una- además su tío, ¿quién era? Don Bartolomé. Sí, Sí. ¿Fue el padre o el tío quien dirigió un tiempo el Instituto Científico y Literario? fue El tío, ¿verdad? ¿O fue el padre? tío. El tío. el tío. Ujú. Y en la casa del tío hacían fiestas. Sí, es lo que y ahí- narra. Y narra ahí, y ahí se pone. Ella era alegre, pero no era como sus Como primas. o su hermana, ¿no? Como su Narra. hermana, que habla de su hermana. Conocía a la hermana. La hermana, sus últimos años, los vivió ahí en su casa de De San la Jerónimo, doctora. ahí con doña Elisa. Cuando yo estaba haciendo este trabajo, conocí a su hermana porque ella ya estaba con una enfermedad ya muy De estas- avanzada y ya no la podían ya llevar al hospital ni internar, ya nada más era esperar ya el final. Pero esa hermana me dijo, no sabes, ni cómo era bailadora. Bailadora, Esa era cantadora, bailadora, amiguera. cantaba, se sabía todo lo de Guti Cárdenas, se sabía todo, dice, más adelante dice, le tocó Pedro Infante, dice, yo Sí. me lo pasaba muy bien, pero no me gustaba. No participaba, sino era participaba espectadora. Ni en bailar, ni en pero dice cantar. que ahí también, que era un ambiente en el que no había problema como los había en otras familias, como todavía se pueden encontrar en algunos lugares de México, donde todavía se trataba a la mujer Sí. como muy inferior, no. No, Dice no, que ella nunca pensó nada de eso de que yo no podía por ser mujer, no. No. Y cuando ella pensó en la fotografía, lo pensó como una técnica necesaria para la sus investigación. estudios. Entonces dice, yo necesito yo misma. Y comenzaba ya a salir dentro del país y entonces a conocer los maravillosos lugares de Pozotlán, a conocer la Catedral de Zacatecas, que es una catedral extraordinaria de la que habla Maravillosa, mucho. Se queda asombrada con la Casa Borda y entonces quiere Es uno de sus atractivos para ella, la casa borda. quiere, ¿no? quiere tener El imágenes. registro visual de todo Y esto. registro visual, entonces dice, voy con mi cámara. Y una de las fotografías más hermosas que desafortunadamente
Pues, como no le gustaba mucho que ni me dio fotografías, fue resistente en varios aspectos. Es muy reservada en Muy ciertos reservada. puntos, muy gentil, pero al mismo Sí, tiempo muy y luego reservada. en unas fotografías que encontré de un trabajo que hizo alguna de sus alumnas, hay una fotografía bellísima de ella, ella muy joven, haz de cuenta no llega, pues no llega ni a los 30 años, veintitantos, así entre veintitantos y 30, con su cabello recogido, con una cola de caballo, sus facciones muy agradables y su cámara. Y su cámara. Le tomaron fotografía con la cámara. Ajá. Y entonces ella lo agarra como técnica, como un medio para el registro visual. Darle respaldo visual a sus Darle trabajos. respaldo visual a su trabajo. Y entonces ella retrata a la vez a muchos de sus compañeros que después son investigadores famosos. Claro. Yo creo que es interesante, por una parte, la conocemos como la gran investigadora y difusora del patrimonio, sobre todo del virreinal, Sí, el mucho virreinato. del prehispánico, pero sobre todo el virreinal fue su Sí, gran esa es tema. como su etapa concreta. Pero, ¿qué te contaba ella? ¿Qué nos reflejas aquí en este libro de Elisa Vargas Lugo, la formadora de generaciones de historiadores del arte? Ella respeta mucho a sus alumnos. Y los impulsa con exigencia, además, exigencia formadora. Sí, ella lo respeta mucho, es muy exigente, lo sigue siendo. Y cuando yo hablé con ella, lo pude hacer gracias a una de sus alumnas. Una de sus alumnas, que es la doctora Arminda Soria. Arminda Soria es historiadora del arte y fue su alumna. Y yo le dije, fíjate que es una de las eméritas de México, que son tan pocas. En ese momento eran 12, ahora son 20 en este momento, en 2017, con datos de 2016, pero en ese momento eran 12, entre ellas Elisa Vargas Lugo, que era de Hidalgo, que es la única mujer, hasta donde yo sé, excepto que me equivoqué con Teresa Rodríguez, pero Elisa Vargas Lugo fue Premio Nacional de Ciencias, de Ciencias y Artes, y hasta el dato que yo tengo sería la única mujer hidalguense que ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, doctorado honoris causa por la propia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y luego la vi hubo un informe del maestro Humberto Augusto Veras Godoy. Y por aquí estuvo, sí. Y entonces ella estuvo y entonces estábamos, como no podíamos estar todos en el Baltasar Muñoz, pues estábamos afuera y pusieron unas pantallas enormes. Y yo no la conocía, sino la sabía por el contexto que platico de las investigadoras, la vi y dije, ándale, Elisa Vargas Lugo. Y entonces le hablo a Arminda, tú me platicaste alguna vez que fue tu maestra, platícame de ella como maestra. Y me platicó. Pero además, sí. Y entonces me dijo, muy exigente, dice, pero tan exigente, dice que uno sabe que le está transmitiendo lo que ella logró con el tiempo. O sea, es formadora, realmente formadora. Claro. No es como creo yo que no debemos de ser los profesores. No debemos de ser barcos del Atlántico. No. Todo un océano de posibilidad. Exigentes. Sí, muy respetuosos, como lo es Elisa Vargas Lugo. Cuando ella habla de sus alumnos, habla con afecto. Con afecto, con emoción. Con emoción. El exdirector de Seculta, José Vergara, también fue su alumno. Con mucho respeto habla. Y cuando yo le pregunté a Arminda, a la doctora Soria, me dijo, siempre fue respetuosa, pero muy exigente. Dice, pensaba mucho, en la importancia, y el compromiso que teníamos los historiadores, y no nada más de la etapa virreinal los historiadores en general, con la precisión, de la necesidad de buscar el archivo, indagar el dato, el estilo, o sea, todo este tipo de cosas. Ella fue la que me dio el teléfono, Arminda Soria. Qué bueno. Y me dio el teléfono de su casa y ahí me tienes hablando por teléfono. Hasta y soy de la Universidad de Hidalgo hasta conseguir la entrevista. Rosa María, te agradecemos mucho. Lamentablemente siempre el tiempo nos come el gusto de seguir yo creí que era más platicando. largo. ¿Cuánto es?
Media hora tenemos ¡Qué aquí, barbaridad! pero No. ya buscaremos otra ocasión para seguir hablando de doña Elisa y seguir hablando de muchas otras personas que has trabajado y que nos interesa definitivamente conocer. Ay, Te queremos agradecer ay, muchísimo no, y muchas además gracias. creo que ha sido muy interesante la charla porque definitivamente es una invitación muy amplia, muy amena para que nuestros amigos que nos ven en editorialmente acudan a buscar este libro en Carácter, la librería universitaria en el pabellón universitario en Ciudad del Conocimiento, y pues que dialoguen a través de su lectura con doña Elisa y contigo, que hiciste este Muchas maravilloso gracias. trabajo Un de investigación. privilegio haber estado con ustedes y haber podido acercarme a Elisa Vargas-Luga, una mujer apasionada, Sí, apasionada de su trabajo, apasionada de la historia de México. y que nos sigue compartiendo. Te agradecemos, Gracias Rosa a María ustedes. Valle Ruiz, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que hoy nos platicó sobre el libro Una mujer llamada Elisa, trazo biográfico de Elisa Vargas-Lugo Rangel. Gracias, Rosa María. Gracias a usted que nos sigue en este programa editorialmente. Hasta luego.